Graves acusaciones en contra de la empresa de transporte de servicio público en Ipiales se conocieron en las últimas horas. Sus directivas responden a los señalamientos por un supuesto acoso laboral. William Bastidas, gerente de la empresa de colectivos Ciudad de Ipiales, se refirió al tema de un comunicado en el que se solicitaba explicaciones a las acciones de manejo de la empresa que el afectado la toma como acoso laboral. Bueno, hay que contemplar primero que el acoso laboral está contemplado en la Ley 1010 del 2006 y existen 6 modalidades del acoso laboral. Entre ellas el entorpecimiento laboral, la discriminación laboral, bueno, en fin. Esto tiene digamos un debido proceso del cual se tiene que agotar las instancias por la misma empresa. El documento que sale, empiezo a dudarlo mucho ya a estas horas. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los conductores me dice que no es de acá, que ellos no han firmado ningún documento, que no han sabido del documento. De ser así y de ser el documento redactado por algunos de los conductores, ellos muy bien conocen que el sistema de gestión y salud en el trabajo vigente en nuestra empresa contempla un comité que se llama el Comité de Convivencia Laboral, de la cual cuando existe una anomalía o existe alguna inconformidad o alguna de las modalidades del acoso laboral, se debe agotar sobre ese comité. ¿Y ese comité por quién está integrado? Está integrado por los mismos conductores que ellos mismos votan por esas personas para que puedan reemplazarlos. Entonces, ese debido proceso no se ha agotado y yo como empresa Colectivo Ciudad de Ipiales no he tenido conocimiento, sino hasta que sale este documento sin haber antes realizado un acercamiento con la empresa Colectivo Ciudad de Ipiales. Simplemente hago la invitación a las personas o el conductor o los conductores que redactaron este comunicado, que nos sentemos y hablemos. Nosotros somos de puertas abiertas, de diálogo. Nosotros no somos cerrados a ser impositivos, no, simplemente hablemos. ¿Yo qué les digo? Simplemente ellos, los conductores, son los que están en el diario vivir, ellos son los que conocen la ruta. Igualmente dio a conocer que se debe de marcar los paraderos, pero hasta el momento la administración municipal no ha generado la iniciativa, situación a la que se suma una falta de cultura ciudadana y una competencia entre empresas y con los mismos piratas. Las empresas antes, pues igual con Taxi La Frontera y Colectivo Ciudad de Ipiales, hoy en día pues ya se suma Supertaxis del Sur, aportábamos la pintura para demarcar los sitios de los paraderos. Pues obviamente estos tiempos no nos han pedido, lo hemos querido hacer nosotros, pero a veces pues no queremos ir en contra tampoco de la administración, hasta que ellos nos den la autorización o que nosotros tengamos que participar en estas demarcaciones, nosotros la vamos a hacer. Ahora, este punto sí quiero ser claro, aquí es cuestión de cultura. Y la cultura no parte inclusive del conductor, que yo le diría eso, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la cultura del servicio o el transporte, Colectivo Ciudad de Ipiales, Supertaxis, Taxi La Frontera se ha convertido en una guerra del centavo desde la anterior administración con la reestructuración de rutas. Montaron rutas por encima de las mismas rutas. Y entonces, si el conductor no lo recoge donde el ciudadano o donde el pasajero levanta la mano, lo recoge la otra. Y si no lo recoge la otra, lo recoge la otra. Y si no lo recoge la otra, lo recoge el pirata. Y si no lo recoge el pirata, lo recoge la moto. Entonces es cuestión de cultura. O sea, yo creo que esto es un trabajo integral. Yo creo que la doctora Joana ya lo habíamos hablado, inclusive con los gerentes de las otras empresas, que debemos hacer un trabajo y con ustedes, pues obviamente de la mano de los medios de comunicación, obviamente, porque lo contrario, pues no habría eco, es hacer un trabajo social y un trabajo de concientización y de cultura, que la gente utilice el paradero. Si la gente utiliza el paradero, obviamente que el bus va a llegar a ese lugar y tendrá que recogerlos en ese lugar. Pero si digamos que con todo el respeto el desorden lo armamos desde los usuarios, la situación se nos sale de las manos. Otra de las quejas reiterativas contra la empresa de buses colectivos es el cumplimiento de horarios que muchas veces obliga a correr a los conductores y llegar a tiempo sin importar el tránsito y el tráfico que se vive a diario. Muy cierto, hay trancones, que la basura, que el entierro, que el accidente.
Los conductores aquí muy fácilmente y tienen comunicación abierta con la empresa aquí a nuestra sede. Dice, mire, yo estoy quedado, un ejemplo, en la carrera séptima con calle séptima, donde es el punto más álgido a veces de los entierros. Ellos envían una fotografía y nosotros inmediatamente revisamos en el GPS que nosotros tenemos y el GPS nos arroja que verdaderamente el vehículo está parado en ese sector y obviamente que hay que rebajarle, si no hay que cobrarle la sanción. O sea, es que lo que pasa es que antes, para entrar en contexto, ustedes conocían antes los famosos relojeros, los que estaban en el CID, en el San Felipe, y corrían con la planilla y iban a marcar. La tecnología pues desplaza esta mano de obra, ¿no? Y con ello, ¿qué sucede? Que nosotros manejamos bajo GPS. Y el GPS nos va marcando, es decir, un ejemplo, el vehículo sale de los patios de colectivos a las 8 de la mañana, un ejemplo, y tiene que estar pasando en el sector del CID, un ejemplo, a las 8:05. Si el vehículo pasó a las 8:05 en punto o a las 8:04, no pasa absolutamente nada, no tiene sanción. Pero si pasó a las 8:06, empieza a tener la sanción. ¿Por qué razón? Por garantizar un buen servicio eficaz y eficiente a nuestra comunidad. La resolución que nos entrega la Secretaría de Movilidad para que nosotros podamos operar es muy clara. Un ejemplo, la ruta San Luis, dice la ruta San Luis, usted la va a operar con 20 vehículos. Y la frecuencia es cada 6 minutos. Por eso tenemos esos puntos que se llaman las geoceldas, es decir, que ellos tienen que cumplir con esos puntos de marcación, porque de lo contrario Ipiales se vuelve un caos.